Continuando con las topologías de RIP, en este caso RIP New Generation o de nueva generación para IPv6, directamente se crean las redes, se configuran las redes primero inicialmente en las interfaces y luego, como ven acá, se habilita el protocolo IPv6 para la tabla de enrutamiento, Unicast Routing, y ya no se utiliza el comando network. Directamente se declara al protocolo IPv6 RIP seguido del nombre que se le asignó a las redes del protocolo y la palabra clave enable para habilitar ese protocolo en esa interfaz. Solamente eso. Entonces, vamos a la topología IPv6. En el router 1 Show IP Interface Brief sería Show IPv6 Interface Brief para verificar las asignaciones de link local que automáticamente con el IPv6 está funcionando y el Unicast global para cada una de las interfaces. ¿Ok? O sea, en otras palabras, tiene que tener configurado la IPv6 address. Creamos entonces una laptop para que nosotros nos conectemos desde esa laptop con el puerto de consola RS232 hacia el puerto de consola del dispositivo en el puerto de consola y entremos desde ahí para configurar el dispositivo para IPv6. Entonces, la primera red sería la Café 1. En la interfaz Giga. Configure terminal. En la interfase Giga 0/0. La IPv6 address. Vamos a habilitar IPv6. IPv6 address 2001 2 puntos DB8 2 puntos café 2.1 2 puntos 2 puntos y ponemos la primera IP útil con la longitud de prefijo, en este caso diagonal 64. La descripción y levantamos el puerto. ¿Okay? Luego tenemos que definir el router RIP, ¿verdad? Y vamos a configurar dentro de esta interfaz. Como lo pide el ejercicio, se va a llamar RIP-AS. Sería el comando IPv6 Unicast Routing habilitado, luego el protocolo IPv6 RIP como verán acá lo que sigue es IPv6 router RIP y en el nombre una palabra, por ejemplo RIP-AS se eligió, ¿verdad? Presionó Enter para crear este protocolo con este nombre. ¿Qué opciones tengo adentro? Fíjense que ahí se puede poner instancia administrativa, se puede hacer un redistribute connected o redistribute static, que podemos redistribuir un RIP de otro lado, un IGDP por ejemplo, o una ruta estática. Redistribuir entonces redes estáticas a los vecinos. Ok, salgo acá. Recuerden el nombre con el que habíamos creado. RIP-AS. Ok. Ingreso entonces en la interfaz ahora. Giga 0/0.
y le digo IPv6 enable, IPv6 RIP, le ponen el nombre RIP-AS y la palabra clave enable para habilitar en esa interfaz. De la misma forma, en la interfase serial 0/0/0, donde va la IP address, IPv6 address, en este caso, si se fijan, en la topología va el rango café A001 IP1. (2001) DB8 café A001 2.2.1 diagonal 64 IPv6 enable y IPv6 RIP, el nombre RIP-AS enable. Así mismo como le ponen el nombre, si está mayúscula, minúscula, así mismo tienen que declarar acá. No shutdown. Con eso ya es todo. Ya está configurado el router RIP y su tabla de enrutamiento. Se puede verificar con do show running config, el running config, do show IPv6 route para ver la tabla de enrutamiento, o show IPv6 route si están directamente en modo enable privilegiado. ¿Está bien? Voy a darle do show running config para ver de esa forma, para que vean una cronología de las configuraciones. En la interfaz Giga 0/0, una descripción, se habilitó IPv6 address, se habilitó RIP, ¿verdad? Y se habilitó el IPv6, ¿verdad? También en la serial 0/0/0, entonces sería el no IP address, sería de IPv4, ¿verdad? IPv6 address, se habilitó el router RIP, se habilitó el protocolo, el clock de la interfaz, nada más. Recuerden lo que hicimos en router RIP para habilitarlo, IPv6 router RIP y el comando redistribute static si es necesario, ¿verdad? ¿Qué me faltó? Un comando para habilitar la tabla de enrutamiento, IPv6 unicast routing. No tengo que omitir nunca ese comando. Nada más, nada menos. Para este router. Ahora vamos al router 2. En el router 2 voy a cambiar entonces mi cable de consola hacia el router 2 en el puerto de consola. Y abro de nuevo mi terminal para ingresar ya en el router 2. Configuración global en la interfase serial 0/0/0 IPv6 enable, IPv6 address 2001 2.db8 2.café A001 2.2 sería la segunda IP con la longitud de prefijo diagonal 64. Ok, hay que habilitar el mismo router RIP, IPv6 RIP-AS y enable. Una descripción,
descripción one hacia el router 1, no shutdown, y está arriba esta interfaz. Ahora la interfaz Giga, para la red creo que es acá Café 2 sería. La de la interfaz Giga 0/0. Interfase Giga 0/0. IPv6 enable. IPv6 address. $2001 2 puntos bb8 2 puntos café 2 puntos 2 2 puntos 2 puntos 1 diagonal 64. Lo vuelvo a fijar, café 2 en la red, la topología. Ok, habilitamos el IPv6 RIP, y eso lo puedo hacer gracias al historial nomás. Y no shutdown para levantar la interfaz. Ahora mi serial 001 del mismo router tiene la red café A002. Interfase serial 0/1. Vuelvo a utilizar el historial de comandos. ¿Qué hice acá? Habilité el protocolo IPv6. Habilité el router RIP en esta interfaz. Le coloqué la dirección de IP address. Una descripción. Este se va hacia el R3 y levantaba la interfaz. Ok. ¿Está bien? Un ratito vamos a ver tu consulta. Dice, en el router 2, en la interfaz serial, ese va hacia el router 1. Habilitaste el IPv6, habilitaste la segunda IP, habilitaste el router RIP, dice IPv6 routing not enabled, porque no hiciste la habilitación de tu protocolo. Te faltó esto. IPv6 Unicast Routing, IPv6 Router RIP AS. Eso te faltó. Te faltó crear esto. Y te faltó habilitar también la tabla de enrutamiento. Por eso te saltó ese mensaje. ¿Ok? Yo ya tenía creado nomás. Y voy a dejar un rato en pausa para revisar cualquier problema que tengan. Seguimos entonces con el router 3. Voy a traer el escritorio, voy a cambiar el cable de consola hacia el router 3 al puerto de consola, de manera que pueda acceder ahora al router 3 y configurarle la red café 02 café 3.
Ok, cierro y abro de nuevo la terminal para estar ya en el router 3. Enable, configure terminal en la interfase 0/0, giga 0/0. Configuramos la IPv6, address 2001, dos puntos, EV8, dos puntos, café, dos puntos, A002, dos puntos, 1, diagonal 64. Una descripción. Perdón, esta es la configuración de la serial. Le puse la giga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Voy a negar. No. Y ahora voy a asignarle la IP correctamente. Que sería café 3. La correcta. Voy a modificar café 3. Y ahí sí corresponde. No shutdown. Arriba. Pero ahí no tenía que sacar el no, profe. Sí, tenés razón. Ahí está. La red Café 3 afirmada en esa interfaz. Vamos a verificar cómo quedó. Do show running config. La giga 0/0. Solamente quedó la Café 3. Ok. IPv6. Unicast Routing. IPv6. Router RIP-AS se va a llamar. Salgo de ahí, entro en la interfaz giga 0/0 y IPv6 RIP-AS enable. No se ya queda habilitado en la interfaz. Vamos a verificar. Do show running config. Voy hasta esa interfaz y quedaría así la configuración. Primero le puse la IP address, la IPv6, luego habilité el protocolo dinámico y también habilité el protocolo en sí. De la misma forma voy a hacer con la interfaz serial. Era el comando que eliminamos el rato que pusimos equivocadamente, ahora lo colocamos correctamente a su interfaz. El IPv6 RIP y una S como era el nombre, enable, y levantamos la interfaz. No sé si ya está totalmente configurada nuestra topología. Como habrán notado, acá no se utilizó los comandos network. Directamente, ¿qué hacemos acá? Como habilito el protocolo en esta interfaz, el protocolo toma dinámicamente la IP contenida en la interfaz y la publica. Eso sería lo que se realiza. Voy a poner en pausa mi grabadora y pregunten sus dudas. Buena aclaración del compañero. Como habrán visto, acá hay un error en la IP y vamos a solucionarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Ingresamos a la interfaz, llamamos a esta interfaz
Él está difundiendo una IP errónea. Llamamos a esa interfaz. Usamos esta información de esta red. Escribimos no. Y usamos la misma información para afirmar de nuevo correctamente la IP como debe ser. Tendría que haber sido DB8 y ahí estaba modificado. Vamos a verificar. Do show running. ¿Cómo quedó? DB8 café 3. 2001 DB8 café A002. Y está habilitado la interfaz, está habilitado el protocolo. ¿Ya? Exit. Vamos a verificar la tabla de enrutamiento. Do show, show IP B6 routes, donde evidentemente vamos a ver la ruta directamente conectada y las que aprendemos por RIP. Si estaba mal configurada la interfaz, nos íbamos a aprender por RIP. Estamos aprendiendo las redes remotas. Acá está la otra red remota también que se aprende. Con eso finalizamos la configuración del router RIP. Dejo en pausa brevemente y hacen sus preguntas para alcanzarles, o me comparten la pantalla para ir configurando las partes que les faltan. Y vamos a seguir con la presentación para terminar el capítulo. Volviendo a repasar que se habilita el IPv6 Unicast Routing, luego se nombra el protocolo dinámico dentro de la interfaz directamente para habilitarlo. Comando de verificación show IPv6 protocol para ver el protocolo presente ahí. Por ejemplo, tiene el RIP versión para IPv6 en la interfaz. Show IPv6 un ratito, dice ok, no hay problema. Show IPv6 routes para ver la tabla de enrutamiento de IPv6, donde van a ver la red aprendida, la distancia administrativa y la métrica. La métrica es la cantidad de saltos de la cual aprendemos las rutas. Show IPv6 route RIP solamente les muestra los detalles del router RIP. Resumido. Los enrutamientos de tipo estado enlace pueden ser o CPF o sistema intermediario. Dentro del protocolo de estado enlace se ejecuta el algoritmo llamado Dijkstra, donde se hace el cálculo de las sumatorias de las rutas. En este caso tenemos tres posibles rutas para que se comparta. Voy a acompañar un poquitito con el pincel, la pluma. La primera ruta sería yendo por el router 2 desde el router 1, desde el router 2 hasta el router 5 y a la red interna que está dentro del router 5. La segunda ruta, yendo del router 1 hacia el router 3, del router 3 al router 4, del router 4 al router 5 y después llegamos internamente a la red interna dentro del router 5. Segundo camino. El tercer camino va desde el router 1 hasta el router 4, del router 4 al router 5 y internamente a la ruta que está dentro del router 5. Ok. ¿Qué hace este algoritmo? Hace posible que nosotros podamos determinar cuál es la mejor ruta en base al costo de la trayectoria de esa ruta. Y vamos a sumar primero la primera ruta del router 1 hasta el router 5. La primera ruta me va a sumar 20 más 10 más 2
Entonces tengo un costo de 32. ¿Ok? Por el primer camino. Segundo camino. 5 más 10 más 10 son 25. Más 2, 27. ¿Verdad? Por arriba teníamos 32. Acá tenemos 27. Y por último el tercer camino, que es 20 más 10 más 2, son 32. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que va a ascender en el router? Este va a ser el camino. ¿Por qué? Porque esta es la mejor ruta. ¿Por qué es la mejor ruta? Porque tiene el mejor costo. No necesariamente la mayor cantidad de saltos va a ser, en este caso, lo que va a cumplir, ¿verdad? Por arriba era menor cantidad de saltos, por abajo también menor cantidad de saltos. Pero en el medio tiene mayor cantidad de saltos. Si contamos por salto, era un salto, 2 saltos, 3 saltos para llegar, ¿verdad? Por arriba hace 1, 2 saltos. Por abajo hace 1, 2 saltos. ¿Pero por qué entonces el otro? Porque el costo de la trayectoria es más barato para tomar ese camino. Si era por router RIP, iba a ser un balanceo de carga de los dos, del arriba y el de abajo. Pero por Dijkstra es la sumatoria del costo de las interfaces. A ver. No se me escucha. ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchan? ¿Pueden responder, por favor? Voy a dejar en pausa la grabadora. Perfecto. Entonces, la mejor métrica en este caso es la que va del router 1 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. ¿Qué pasa entonces? Según el algoritmo, si vamos a suponer que cae esta ruta, cae este router 3, cae este, ¿cuál de las dos rutas va a tomar para llegar? ¿La ruta que va por el router 2 o la ruta que va por el router 4? Es una muy buena pregunta. Si se fijan, la ruta de arriba tiene el mismo costo que la ruta de abajo. Entonces, como no está la ruta del medio, va a ascender las dos rutas, de arriba y de abajo, y va a tener dos salidas hacia esas rutas, una por la de arriba, otra por la de abajo, y eso llamamos, con el nombre le llamamos balanceo de carga, porque tiene igual costo en caso de que caiga la ruta principal. Ahora, vuelve a ascender esa ruta que había caído. ¿Cuál va a ser la que va a predominar? Y va a quedar de nuevo esa ruta del medio. Las otras dos no van a figurar como alternativas. En el proceso de estado de enlace, en lo que sería el enrutamiento, todos los routers aprenden acerca de las redes directamente conectadas inicialmente, y esto es parecido a lo que era router RIP. Los routers son responsables de saludar a los vecinos con el objeto de detectar redes. Todos los routers construyen la base de datos de estado de enlace que contiene el estado de sus interfaces directamente conectadas, y luego esos routers inundan esos LSP o lista de paquetes de estado de enlace a los vecinos con los cuales están hablando, que reciben su base de datos, y los vecinos le intercambian su base de datos también. Cada router usa esa base de datos para construir un mapa completo de la topología donde todos
pueden calcular la mejor ruta hacia el destino. Eso es lo que ocurre en el proceso de un estado de enlace. En el primer paso, entonces, lo que hace es aprender de las redes directamente conectadas o sus propias redes. Primer paso, todas las interfaces conectadas están declaradas. Segundo paso, los paquetes de saludos son responsables de saludar al vecino. Son los paquetes hello que se comparten entre el router con el objeto de detectar adyacencias, con el objeto de intercambiar tabla de enrutamiento. Ok, el saludo entonces en un proceso de enrutamiento construye el paquete estado enlace que contiene la red directamente conectada en el link o en el enlace inicial. Luego se hace la inundación de los paquetes estado enlace, que es un proceso en el cual los routers inundan a todos los vecinos con sus listas de estado enlaces donde contienen todas las redes de sus interfaces y se calculan los costos hacia esas redes. En este caso tenemos los costos para alcanzar los enlaces respectivos. Luego se construye la base de datos, el cual es un proceso final de enrutamiento donde cada router utiliza esa base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcular la mejor ruta hacia la red de destino. Fíjense que como él tiene la base de datos de todos los enlaces, tiene cuántos son los costos para cada red y va entonces posteriormente ascendiendo solamente la red en la tabla de enrutamiento, solamente la red que sea más barata en cuestión de costos de sumatoria de los enlaces. Bueno, aquí podemos identificar las redes construidas en el árbol SFP, que sería el árbol de la topología, donde están los costos para cada enlace que puede alcanzar el router, ¿verdad? Aquí me cuesta esto alcanzar esta red, aquí me cuesta esto. Entonces él tiene un mapa completo de toda la topología gracias a este árbol del SFP. Cuando él construye el árbol, entonces tiene los costos para cada red y por qué el router tiene que enviar esos enlaces para las redes respectivas. Eso tiene que ver también con la interfaz que va a utilizar. Entonces, lo siguiente sería agregar esas rutas en el resumen que le llamamos tabla de enrutamiento, porque en la tabla de enrutamiento él decide por dónde va a enviar los paquetes hacia el destino. ¿Por qué utilizar estos protocolos? Los routers construyen la topología, el mapa de la topología de la red para determinar cuál es el camino más corto. Hacen una inundación inmediata que conduce hacia una rápida convergencia. La lista de estado de enlace es enviada solamente a aquellos que necesitan ser notificados acerca de los cambios de la topología, ¿verdad? Para que estén enterados de ese cambio. Es implementable en arquitecturas jerárquicas entre múltiples áreas y por supuesto tienen su desventaja, ¿verdad? Son protocolos de alta gama, ¿qué quiere decir? Que necesitan consumir de memoria, procesamiento y ancho de banda. Características principales que tienen que manejar de estos protocolos. Ahí pueden ver ya este protocolo en 3 áreas, ¿verdad? Cuando es muy grande ya la topología va a necesitar demasiado de memoria y procesador y es mejor crear un área y entre cada área poner un router más o menos intermedio, ¿verdad? Que nos permitan unir las áreas. Esa inundación entre los vecinos, ellos van a unir y van a encargarse
de los mensajes de saludo de estado de intercambio de estado de enlace de las inundaciones. Los protocolos de estado de enlace se iniciaron desde 1987. Tenemos en las primeras versiones. Luego las siguientes versiones serían la mejorada versión 2 para IPv4, la versión 3 para IPv6. Y también está el estándar de la Organización Internacional de Normalización ISO, que diseñó el estándar ISIS de interconexión intermediaria a interconexión intermediaria. La tabla de enrutamiento en estos protocolos de enrutamiento se puede verificar, por supuesto, con el comando showIPRoute, donde si usamos la palabra gateway va a poder primero anteponer las rutas por defecto en forma estática, porque esas son más baratas, ¿verdad? Dice distancia administrativa 1 acá, métrica 0, bastante barato, ¿verdad? Después viene la red directamente conectada, ¿verdad? Distancia administrativa de las dinámicas, pueden ver acá las aprendidas por Rod de RIP. Distancia administrativa del lado izquierdo, ahí sería 120 de distancia administrativa, y métrica, cantidad de saltos del lado derecho. En este caso, esta sería la métrica: un salto, dos saltos, dos saltos y dos saltos. ¿Ah? Tenemos la IP del siguiente salto por donde está aprendiendo esas redes, y tenemos la interfaz de salida hacia esas redes. Acá tiene otra ruta aprendida por RIP, que sería la red 209.165 vía la IP del siguiente salto, que ven que es la misma, que es el mismo vecino, ¿verdad? O por la serial de salida. El resto son las redes connected o directamente conectadas con su propio link local o L. Vamos a ver también de esta forma showIPRoute begin gateway. También tenemos este detalle, ¿verdad? Una ruta estática por defecto, candidato a defecto, que significa ese asterisco, redes directamente conectadas del link local dentro de la tabla de enrutamiento. Las partes de la entrada de las redes en la tabla de enrutamiento, lo primero que ven ahí de color naranja indica el origen de la ruta por el protocolo dinámico. Luego viene lo del color naranja más claro, o amarillento. Está la red de destino con su longitud de prefijo. Luego tiene la distancia administrativa. Se movió un poquitito nomás. La distancia administrativa sería esta, 120. Y la métrica sería 2. Este sería el siguiente salto, que es la IP del router vecino. Luego tenemos el tiempo de cálculos de enrutamiento. Y por último, la interfaz de salida hacia esas redes, por donde se va a encapsular todo para enviar el paquete. Bueno, en las tablas de enrutamiento tenemos rutas a nivel de niveles. Están las rutas finales, donde va a terminar los paquetes. Están la ruta de nivel 1, la ruta principal y la ruta secundaria. Para entenderlo un poquitito, ¿verdad? La ruta final es la entrada de la tabla de enrutamiento, en la que se contiene una dirección de IP del siguiente salto. O sea, todas las que tienen IP del siguiente salto, que dice vía, son consideradas rutas finales. Se aprenden dinámicamente o directamente conectadas. Tenemos también la ruta de nivel 1, más conocida como rutas principales o padres, ¿verdad? La ruta de nivel 1 se puede diferenciar de esta forma. Dice que son neteadas, y dice cuántas subredes dependen de esta ruta principal y cuántas máscaras se utilizan a partir de ellas. Hay dos redes
de nivel 1 o rutas padres. El resto, como verán, son las rutas que han sido subneteadas a partir de esa ruta principal, de longitud de prefijo, de clase de red B, por ejemplo, ¿verdad? Y el resto son subredes 16.1, 16.2, 16.3, 16.4. De igual manera, están las descendientes o de nivel 2, que son las que acabo de mencionar, ¿verdad? Que son las que terminan directamente en la interfaz y fueron las redes subneteadas aplicadas dentro de las redes de nivel 1 o redes padres. Serían las de nivel 2. Bueno, en el proceso de búsqueda de las rutas siempre hay un proceso de búsqueda de la mayor cantidad de coincidencias a nivel de bits. Entonces se hace un match contra las redes existentes en la tabla de enrutamiento para ver cuál es la red que mayor cantidad de coincidencia de bits tiene para reenviar los paquetes hacia esa red. Y eso es lo que hace el router en el proceso de enrutamiento. Para ello tiene la tabla de enrutamiento. Ahí tenemos las partes del lado derecho de las rutas, desde donde está el origen de la ruta, las redes directamente conectadas que se está aprendiendo, la métrica de la instancia administrativa y la interfaz de salida. De la misma forma tenemos una red dinámica con un protocolo dual y sus partes. El de color verde es el origen de la ruta en forma dinámica. El de color amarillo es ¿cómo que se llama? La red principal aprendido, que es la red de destino. El de naranja es la distancia administrativa. Naranja de arriba, 90 dice como distancia administrativa para ese router RIP que tiene el símbolo D. Dual. El de color lila de abajo sería la interfaz del link local del router vecino, más conocido como dirección de IP del siguiente salto. Sería vía, interfaz del siguiente salto. Y la interfaz de salida, por último, que es de color naranja de abajo, sería la dirección de IP o interfaz de salida, perdón. Interfaz de salida, que sería la serial 001 en este caso, por la cual tienen que salir los paquetes para alcanzar a la ruta de la red 2001DB8 Café 3. Hasta ahí vamos con este capítulo 3. Ok. Voy a hacer una pausa final en la grabadora.